He titulado el tema que vamos a ver hoy acerca de la ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? Usando el ejemplo de Israel. Y acá en este capítulo 29 de Deuteronomio vamos a hacer, Dios a través de Moisés va a repasar la historia de Israel porque está renovando el nuevo pacto con esta segunda generación, con esta nueva generación. Este capítulo 29 empieza el cuarto sermón, muchos cuentan el tercero, que el libro de Deuteronomio podemos, si uno ve las partes, podemos hallar 5 sermones dentro de este libro o 5 secciones de un solo sermón, depende cómo uno lo vea. Entonces muchos dicen esta es la tercera o cuarta división del libro. Estamos ya llegando al final. Vamos a ver este tema de la ceguera espiritual de Israel. Son 29 versículos del capítulo 29. Primeramente vamos a ver el pasado, presente y futuro próximo de Israel. Yo les dije que les iba a dar una breve explicación del libro de Gálatas que Pablo usa, el tema de cómo Cristo se hizo maldición por nosotros para cumplir con lo que la ley demandaba. La ley de Dios, como hemos estudiado en el capítulo 27 y 28, demandaba obediencia del pueblo y el mismo pueblo se compromete a ser obediente. Y si no era obediente a la ley de Dios, el mismo pueblo decía amén a las maldiciones, que esto nos acontezca a nosotros. Y en un sentido el pueblo estaba diciendo, no tenemos ningún problema en nosotros mismos maldecirnos si no seguimos a nuestro Dios. Pablo usa esa analogía, esa figura para decir, ya sabemos en la historia que Israel no pudo cumplir la ley de Dios. Y el problema de Israel es que no era algo externo, es que no tenía el corazón, la disposición en su naturaleza para obedecer a Dios. Y Dios a través de Israel nos muestra a nosotros, como en un laboratorio que les dije, nos muestra a nosotros que el hombre es incapaz por sí solo, en nuestra propia naturaleza, el hombre y la mujer, de obedecer a Dios. Necesitamos ayuda de Dios para poder obedecerle o necesitamos una transformación de nuestro ser para poder obedecerle. Y Dios nos comprueba esto a través de lo que hace con Israel. Le da su ley, le da su revelación, le muestra los milagros del Éxodo, ahora vamos a repasarlo. Israel no fue capaz de guardar la ley. Entonces, Pablo dice en Gálatas que Cristo, representando a Israel como un verdadero israelita, él sí cumple la ley a la perfección, porque él es el Hijo de Dios sin pecado. Su naturaleza no tenía la corrupción de la maldad como el ser humano, y él al cumplir la ley, él no solamente en su vida la cumple, pero en su muerte en la cruz, él asume la maldición que le cayó al pueblo de Israel y a toda la humanidad por desobedecer a Dios, por estar en rebeldía con Dios. Entonces, en la cruz, cuando él dice, Dios mío, citando el Salmo 22, ¿por qué me has desamparado? Él estaba experimentando el castigo de toda la humanidad, de todos los que vamos a creer, el castigo de la ira de Dios por la desobediencia nuestra. Él asumió ese papel. Y Pablo, usando eso, dice, y es por eso que el creyente ahora, el cristiano, no puede ser obligado a regresar, a cumplir la ley para salvación, como la circuncisión, el comer comida limpia, ¿no? Mantener el kosher o el guardar el sábado. Ya no necesitamos cumplir la ley como Israel era requerido, porque nosotros ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza para obedecerle a Él. Y cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, como dice Gálatas al final, obedecemos la ley, cumplimos la ley, porque en eso se resume la ley de Dios. Entonces, Cristo toma la maldición en la cruz, Él es maldito por nosotros en el madero, eso implica mucho, acciones de gracia de nosotros, cánticos de aleluya, y no solamente eso, pero al nosotros creer, Dios nos da la vida de Cristo, la vida nueva, la vida a nosotros para que ahora podamos andar según sus mandamientos. Regresamos entonces a la explicación de Gálatas, ¿no? Del libro del Gálatas. Ok, la historia del pasado de Israel. Los primeros versículos del capítulo 29 nos habla de que cuando Dios hace pacto, esta palabra pacto es muy importante, pacto o juramento, porque Dios escoge a Israel de todos los pueblos de la tierra y entra en pacto.
Lo que a nosotros nos equivale a pacto o sería algo similar es lo que sucede en un matrimonio. Cuando una persona entra en un convenio, en un pacto, en un contrato, donde ambas partes se comprometen a ser fiel y a seguir ciertas estipulaciones. Ahora en la vida de casada se espera de que sean, bueno, hoy en día la gente redefine el matrimonio como le da la gana, pero teniendo en consideración el matrimonio como Dios lo habla en su palabra, que la persona en el momento que se casa ya no está disponible para otras personas, ya está unida a una sola persona, o sea, la mujer sale del mercado y el hombre sale del mercado. Hay una exclusividad en la relación. Se espera que en esa exclusividad de la relación se procreen hijos, se forme la familia y se enseñe, ¿no?, todo lo que pasa en el hogar. Dios usa esta idea de matrimonio para decir, yo me casé con Israel, yo hice juramento con Israel cuando los saqué de Egipto, los traje al Sinaí y les di mi ley. Yo me comprometí, dice Dios, cumpliendo la promesa que le dije a Abraham, que le daría un hijo, lo cumplió Isaac ya en su vejez, le daría tierra, lo va a cumplir ahora con el pueblo, le daría una nación, de sus lomos saldría. Tenemos a Israel después de 400 años de esclavitud, ya nació, y a través de Abraham, de sus lomos saldría uno que bendecirá a las naciones, a los gentiles, aquellos que no fueron escogidos como pueblo. Y acá tenemos la misión de Israel. Dios escogió a Israel para hacer pacto con Israel, para que Israel sea el siervo que trae la luz y la santidad y justicia de Dios a las demás naciones. Para eso Dios escogió a Israel, para que las demás naciones puedan entender, existe un Dios que es santo, un Dios que tiene una justicia que no se compara a ningún Dios ni pueblo en la tierra, y un Dios generoso y compasivo. ¿Cómo lo sabemos? Por la ley que tenemos acá. La ley que Dios da a Moisés refleja el carácter de Dios. Entonces, el desafío acá de Israel va a ser la decisión que de ellos en un sentido va a depender si son exitosos en su testimonio hacia las demás naciones o si no van a ser exitosos. Y esto depende de su fidelidad a Dios. Pero miren lo que dice. Los versículos nos dice cuándo se hizo el pacto, ¿no? El contrato este. Se habla sobre, también se hizo en Moab, y el que se hizo en Horeb. Horeb es el monte Sinaí, conocido como en Éxodo Sinaí, acá en Deuteronomio Horeb. Eso está en Éxodo 19. Y dice entonces, habla Moisés al pueblo, Dios hablando, y comienza a hablar sobre los hechos pasados de Dios, versículo 2. Todo lo que el Señor hizo ante sus ojos, las maravillas, las señales, los milagros, los prodigios que hizo en Egipto, recuerden las 10 plagas, antes de sacarlos para que el faraón los deje ir. Todo lo que sucedió, no solamente eso, pero versículo 5 habla cuando estuvieron en el desierto por 40 años, no se murieron ni de hambre, ni de sed, ni de frío, ni de calor, porque Dios los sustentó, los guardó, los perseveró, ¿no? Los preservó, perdón. Habla de cómo Dios en su providencia guardó este pueblo. Este es un pueblo que está saliendo de Egipto, quizás con lo que más sale es con joyas y animales. ¿Cómo van a alimentar a un pueblo por tantos años? ¿Cómo va a sobrevivir el cambio climatológico? Se han hecho películas, Hollywood ha hecho películas de sobrevivientes donde una o dos personas terminan en una montaña de hielo y tienen que sobrevivir por unos días hasta que venga el equipo de rescate, como Survivor, el equipo de rescate para sobrevivirlo. Muchos mueren por deshidratación, por frío, etcétera. Acá tenemos un pueblo que por 40 años, y era un pueblo que salía en estado de esclavitud, o sea, no tenía la mejor fisionomía para aguantar el desierto, no tenía la consistencia muscular para aguantar vivir como lo que vemos en el show de Survivors. Los que están ahí todos se les ve muy bien físicamente y seguro que pasan examen de corazón y todo para ser elegidos el show.
Acá tenemos un pueblo de esclavos. Después de 400 años sale de Egipto y Dios los guarda por 40 años. Díganme si eso no es prueba de la presencia de Dios entre ellos. Y acá Dios les está narrando y resumiendo eso. Estas pruebas, estas señales, estas maravillas. Ahora, el versículo 4 dice, pero hasta el día de hoy el Señor nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué es lo que Israel tenía que entender? Su misión en la historia, su elección específica de Dios. Israel no entendía que ellos fueron escogidos para ser nación santa y ser luz a las naciones. Lo que ellos entendían era, falta agua, tenemos sed. Extrañamos los ajos y la cebolla de Egipto. ¿Dónde está la carne asada? Eso es lo que ellos estaban viviendo el día al día, quejándose, murmurando. Este Moisés ya nos tiene cansados. Hay que reemplazarlo. Busquemos a otros líderes. Si uno lee la historia en Números, uno ve cómo el pueblo, en vez de enfocarse en lo que Dios quiere hacer con ellos y en su misión como nación santa, lo que leemos es un pueblo que parecen todos de 5 años, quejándose, murmurando, peleando y pecando, porque la idolatría la llevan al desierto. O sea, sacan todos los ídolos de Egipto y se la llevan al desierto. Y Dios dice, es que yo a propósito los elegí para que no entiendan. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Que Dios, parece una contradicción, ¿eh? Una paradoja. Que Dios soberano escoja un pueblo que no iba a entender ni iba a aceptar para poder Dios mostrar al mundo entero, a nosotros, cómo Él trabaja, su amor y misericordia. La manera de mostrar, la semana pasada estuvimos hablando un poquito, no se grabó esto porque estábamos compartiendo, pero la manera en que Dios demuestra su amor es nosotros experimentando su amor. Y el amor de Dios parece una paradoja. La experimentamos en los momentos más terribles de nuestra vida. Cuando creemos que Dios nos ha abandonado y lo único que experimentamos es odio, cólera o resentimiento, ahí es donde podemos experimentar el amor de Dios. Jesucristo, cuando fue a visitar a un tal Simón fariseo, dice que entró una mujer de dudosa reputación y comenzó a lavarle los pies con sus lágrimas y secarle con sus cabellos. Y Simón el fariseo dijo entre sí, en su mente, si supiera esa mujer de dónde viene, a qué se dedica, si fuera este profeta ya hubiera adivinado, pero qué vergüenza. Y Jesucristo le dice a este fariseo, tengo una historia que contarte. Y le cuenta la historia de una persona que debía. Uno debía $50, por ponerlo así, y el otro debía 1,000,000. Y a ambas personas, la misma persona que se le debía, perdonó las deudas. ¿A quién va a amar más? ¿Al que se le perdonó $50 o al que se le perdonó la deuda de 1,000,000? Y Simón dice, al que se le perdonó mucho, al que vino con su vida totalmente destrozada y pudo experimentar el perdón y el amor de Dios, ese va a amar más. Y Pedro le dice, bueno, yo entré a tu casa, tú ni me mandaste a alguien para que me lave los pies, nosotros diríamos, no nos diste las pantuflas, ni el saludo, ni me ofreciste agua, como que fuera uno más, me ignoraste, no fuiste ni cordial. Pero esta mujer se metió a tu casa, una mujer no bien aceptada, y no ha terminado de limpiarme los pies, lo que tú no me hiciste, con sus lágrimas y besármelos y secármelos con sus cabellos, porque ella supo que su vida, comparada a la vida de un fariseo obviamente, era una vida totalmente terrible, desgastada, pero ella supo y entendió el amor y el perdón de Dios. Dios escogió a Israel para que las demás naciones digan, miren, está Egipto, una superpotencia, está después Babilonia, Siria, los filisteos, naciones poderosas, y acá un pueblo de esclavos. La nación que Dios escoge para mostrar su amor, su justicia y su generosidad. Un Dios que para nuestra mente de contradicciones. Así que cuando pensemos que nuestra vida no da ni 2 pitos, ni 2 centavos, no tengo un testimonio, no tengo un pasado o lo que sea, que no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios, cómo va a obrar en medio de nuestras vidas. Israel tenía ojos pero no entendía, no veía eso.
no veía eso, no veía la mano de Dios. Y Dios dice, a propósito, había un plan que preparar. Sigamos, miren conmigo. Entonces, lo que estamos tratando de sacar de base acá es, se puede confiar en Dios. Es Dios confiable. Y acá Moisés le está diciendo a este pueblo a través de la historia, ustedes pueden confiar en Dios. Ustedes sean fieles a Él porque Él ha sido fiel a ustedes a través del reconteo de la historia. Ahora, este tema de contrato es algo muy importante porque hoy en día las relaciones tienden a ser superficiales y casuales. Por ejemplo, el matrimonio, no, eso es no, firmar un papel no va a declarar mi amor ni mi compromiso por ti. Mi palabra, tú tienes que confiar en mí. Eso de firmar un papel, ese formalismo, eso no vale. La Biblia habla a favor de los contratos. Porque en los contratos nos estamos comprometiendo. Imagínense, en el mundo de las finanzas no va así. Si yo voy a la compañía donde trabaja acá mi querida hermana Olivia y le digo por palabras sin firmar ningún papel ni nada, yo voy a pagar ese carro, háganlo, y no firmo nada y no me comprometo, quizás hasta unos años atrás lo harían, porque la gente tenía palabra. Pero por ejemplo en mi país o en Latinoamérica no sucede. Si no hay plata y no veo el dinero, olvídate. ¿Verdad? No trabaja. En el mundo de los negocios donde hay dinero, el contrato es efectivo. ¿Por qué? Porque esa es la valía de que si uno no paga, uno puede llevarlo a corte o demandarlo, etc. ¿Por qué no aplicamos lo mismo en las relaciones o las relaciones no valen? ¿Por qué no traemos y criamos a nuestros hijos en una relación que se llama matrimonio? O eso es cualquier cosita, basurita. Si en otros aspectos de nuestra vida sabemos la seriedad de un contrato, mucho más cuando estamos comprometiendo nuestra vida de por vida, ¿no? Y Dios usa este término de contrato para narrarnos eso. El principio es que la fidelidad es la base para toda relación personal. Desde esposos, hijos, nosotros somos, la fidelidad es como comprobamos nuestro amor, nuestra constancia que estamos ahí. Y esto expone el carácter de la persona. La fidelidad, si uno es confiable o no. Muchas veces me preguntan yo, no sé si confiar en estas amistades, ¿no? ¿Cómo saber si estas personas son confiables o no? Bueno, prueba su fidelidad. Prueba la fidelidad de las personas. ¿Cómo se puede comprobar la fidelidad de las personas? Hay momentos que uno necesita ver si están ahí para ti. Enférmate. A ver cuántos te visitan, te llaman y te van a servir. Haz una fiesta con carne. ¿Cuánto te visitan? ¿Cuánto van a estar ahí? Mira la diferencia. La fidelidad de las personas se prueba en los momentos difíciles, de toda amistad, y en el matrimonio es igual. Se enferma mi esposo, me toca ser la persona fuerte. Y ahí no es justo, estoy cansada, qué angustia, tengo 5 hijos, no es justo que te enferme, toca. Me enfermo yo, le va a tocar a él. Fidelidad. Eso es lo que Dios esperaba de su pueblo, porque eso es lo que Él mostró a su pueblo. El carácter de Dios es reflejado a través de todo el libro de Deuteronomio, del capítulo 1 hasta el final, se nos dice que el carácter de Dios es fiel. ¿Ok? Fiel. Ok, sigamos entonces acerca de este tema de la ceguera de Israel. Israel no entendió su lugar especial en el plan eterno y redentor de Dios. Este era un problema de Israel desde el principio de la nación, y un problema constante en la nación hasta tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo como ejemplo brevemente. Yo he puesto algunos textos en la presentación, pero voy a ir a Mateo capítulo 13, versículo 14 al 17. Mateo, si me permiten leer, Mateo 13, versículo 14 al 17 dice así: y en ello se cumple la profecía de Isaías, que dice, este es cuando Isaías recibe su llamado en el capítulo 6, y el llamado que Dios le da a Isaías es, va a predicar, pero el pueblo no va a aceptar tu predicación, no te va a entender. Miren, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, este es el problema, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, o duro, diríamos en otra versión, y con dificultad oyen con sus oídos, tienen comezón, ¿no? Tienen mucho sed, tienen la oreja sucia que no les entra. Y sus ojos se han cerrado,
No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sanaré. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Y qué es lo que Jesucristo está declarando acá? Que aquel que rechaza su mensaje de arrepentimiento y de venir acá está siguiendo el ejemplo de Israel, el ejemplo de incredulidad y de infidelidad a Dios. Pero aquel que acepta las palabras de Jesucristo y cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el que venía de la simiente de Abraham para bendecir a las naciones, aquel que cree, aquel entiende. Sus ojos son abiertos, sus oídos son abiertos y entiende la verdad espiritual. ¿Por qué la persona al creer en Cristo entiende? Porque Dios lo hace nueva persona, cambia su corazón. Acá Israel no entendía el lugar que ellos tenían en el plan de Dios porque su corazón era un corazón duro, no había sido cambiado. Pero parte de la promesa que Dios va a dar ahora a Moisés más adelante es que Dios va a cambiarles el corazón. O sea que Dios se está comprometiendo con Israel diciendo, yo los saqué de Egipto, yo los hice en una gran nación, yo les estoy dando la tierra, yo soy el guerrero que lucha por ustedes y saco a las naciones que están dentro de la tierra. Yo los sostengo, ustedes tienen que ser fieles a mí. Pero aún ustedes no van a ser fieles, porque eso es lo que Moisés va a predecir, no van a ser fieles, pero yo me voy a encargar en cambiarles ese corazón duro para que sí me sean fieles y me obedezcan. Imagínense Dios comprometiéndose en todas partes del contrato. Él está firmando por la parte del vendedor y la parte del comprobante. Dios está haciendo cargo y esa es la misericordia y la fidelidad del Dios que tenemos de la Biblia. Esa es la revelación de Dios. El Evangelio se describe como el plan predeterminado que Dios tenía desde antes. Las buenas nuevas del Evangelio es que Él se iba a encargar del problema de la humanidad, de nuestra falta de entendimiento, de nuestro pecado, de nuestra dureza de corazón, de nuestra infidelidad. Dios se iba a encargar y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿no? Que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora versículos, sigamos con este tema de ceguera espiritual, porque Israel ahí dice corazón duro para creer. ¿Qué corazón duro para creer? Miren lo que dice Lucas 24, siguiendo con este tema de corazón duro para entender. Lucas 24, versículo 25 y salto al 38. Nuevamente, cuando les cito un pasaje, si pueden leer el capítulo entero en casa sería ideal, ¿no? Para poder tener el contexto un poquito claro. Pero acá, Lucas 24, versículo 25, está narrando acerca de la resurrección. Miren lo que dice el versículo 25 y de ahí voy a saltar al 38. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Que acá está hablando cuando los discípulos van a la tumba, las mujeres van primero y dan el anuncio que Jesucristo ha resucitado y la primera respuesta de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo es imposible. Que Jesús haya resucitado, imposible. Pero el Antiguo Testamento habla de eso, de la resurrección del Mesías de Dios. Isaías 53 y seguimos leyendo más adelante. Y los discípulos, nuestro Señor Jesucristo les enseñó antes de su muerte. Él le dice, voy a ser entregado a manos de los romanos por los judíos, pero al tercer día me levantaré. Él les comenzó a advertir de su muerte, tanto que Pedro le dijo, no Señor, no te acontezca esto. Después de haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesucristo en Mateo 18 le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No entendían el plan de Dios como Israel, no entendían, no percibían, estaban andando con el mismo Dios encarnado y no entendían porque su ser todavía no había sido transformado, no habían recibido esa transformación. Versículo 38, y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? No entendían. Todo lo que los profetas habían dicho, todo lo que estaba escrito, ellos no entendían. La ceguera espiritual se vuelve una figura de la ceguera y dureza espiritual de las personas. ¿Cuándo es que la persona, uno nace muerto en pecado? ¿No? Esa es nuestra condición cuando nacemos.
Pero la persona que ha sido expuesta al Evangelio, la persona que ha escuchado el mensaje de Dios, y pensamos en, por ejemplo, nuestros hijos que han nacido en las iglesias o que vienen de hogares cristianos, cuando la persona conoce acerca de lo que Dios ha hecho, pero decide, como el pueblo de Israel, rechazar y no creer, vivir en infidelidad a Dios, a pesar de que nacieron conociendo acerca de Dios y rechazan, eso es evidencia de ceguera espiritual, de dureza espiritual de corazón. ¿Okay? Y acá en la Biblia nos dice que Israel, como nación, tiene esta ceguera espiritual porque no creyeron en su Mesías al final, no creyeron en su Mesías. Ok, se nos dice también Moisés cómo Dios fue el guerrero fiel en el versículo 7, cómo derrotó a estos reyes que salieron a pelear contra los israelitas. Recuerden que son condiciones de esclavos que salieron, ¿verdad? Esclavos libertos. Y cómo tomaron la tierra, y acá se está hablando de la tierra del Transjordán, al otro lado, que fue un regalo extra a la nación. 3 tribus y media, o sea, 25% de la nación fue agregada cuando estas naciones salieron, estos reyes, a pelear. Versículo 9 nos habla sobre la necesidad. Miren lo que dice. Guardad pues las palabras de este pacto y ponerlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Es necesario. Israel acá está escuchando la palabra de Dios por Moisés. Y Pablo en Romanos 10 nos dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. O más literalmente, nosotros somos fieles a Dios, porque fe y fidelidad es lo mismo. Nosotros somos fieles a Dios cuando estamos prestos para escuchar la palabra de Dios. El creyente que le fastidia escuchar la palabra de Dios parece una contradicción porque a ningún creyente le debe fastidiar. Pero a la persona que profesa ser creyente y le fastidia escuchar la palabra de Dios, no le es fiel a Dios. Es un incrédulo. La fe bíblica presenta la verdad, la realidad de Dios, la realidad nuestra, la realidad de la humanidad. Y nosotros, para poder entender la realidad de nuestros tiempos, la verdad de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios constantemente, no el periódico, no el CNN, no ver la bolsa del mercado si baja, si crece. Para poder nosotros entender nuestra realidad es un asunto espiritual, para poder entender, percibir e interpretar lo que está sucediendo en nuestra historia. Israel se estancó con lo que veía. Tenemos sed, queremos Coca-Cola, extrañamos la comida sabrosa de Egipto. Para esto nos ha sacado, para morirnos de hambre. Ellos vivían el diario vivir por lo que veía, por lo que olía y por lo que se tragaba en la boca. No entendía su realidad porque era un corazón duro, como dice el versículo 4. Ahora, la fe bíblica debe de trabajar de tal manera que me haga a mí, que nos haga a nosotros conscientes de entender las cosas de Dios. ¿Okay? La fe bíblica debe de trabajar de tal manera, o el resultado de nuestra fidelidad a Dios en nuestras vidas es que produce en nosotros entendimiento espiritual. Entonces, cuando tengamos algún problema o alguna decisión que tomar en nuestras vidas, esa va a ser guiada por mi fe bíblica y no voy a estar experimentando crisis o caos o qué haré. No estaré preguntando, ¿será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? Estaré segura de la voluntad de Dios porque ya vivo arraigada en su palabra. Se me hace clara la voluntad de Dios y no estoy como caminando por un cuarto oscuro tanteando, ¿será o no será? La Biblia nos habla que el creyente no vive así, como un cuarto oscuro tanteando, ¿dónde está el mueble? Ay, me tropecé, porque eso es ser ciegos. Nosotros vivimos con los ojos espirituales cuando estamos anclados en la palabra de Dios, en la fidelidad en nuestra vida a Dios. Dios nos da una perspectiva nueva en esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús y nosotros podemos ver las cosas claras, percibir la realidad nuestra, entender que esa amistad no me conviene, que ese trato de negocio no es para mi vida,
que hacer esto no es bueno, no es saludable, etcétera, etcétera, etcétera. La fe bíblica es importante. La fe bíblica está arraigada a la obediencia, ¿ok? Y acá Israel, la obediencia de Israel, si ellos obedecían a Dios, esto demostraba su fidelidad a Dios. Si ellos desobedecían, eso mostraba infidelidad a Dios. O sea, amar a Dios es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es amarlo más, ¿no? Hay un juego de palabras, ¿ok? Ahora, miren lo que dice, ya voy terminando, no vamos a terminar todo el capítulo, obviamente, como pueden ver, pero se nos dice en los versículos 10, dice, hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, y se da una lista de todos los que están presentes, y es toda la nación, desde hombres líderes hasta mujeres y niños. Y esto me da gran alegría. ¿Saben por qué? Porque entraban en pacto todos. Las mujeres no eran excluidas como en algunas sectas o en algunas religiones, que es religión de hombre, y la mujer no tiene cabida. La mujer vaya a sentarse con las otras mujeres. La revelación especial son para los hombres. La secta o la logia es para los hombres, las mujeres no forman parte de eso. Acá tenemos que Dios entra en pacto con su pueblo, sí, empezando con los líderes, pero están incluidos todos los miembros de la sociedad, hasta los niños eran partes del pacto, hasta los extranjeros que vivían con ellos, hasta el que nosotros diríamos el que limpia la ciudad. Habla del que corta madera, el que hace el trabajo más para nuestra mente, más degradante, el que gana menos, ese también debe estar incluida en la ley de Dios, porque ante Dios no hay clase social. Ante Dios el pastor no está por arriba y la mujer está acá abajo. O ante Dios el jefe de la familia no está acá y el hijo está acá. Ante Dios somos responsables en guardar de igual manera que el padre, que el hijo, que la mujer, que el extranjero, que venía bajo la protección de Israel, de guardar y entrar en juramento. Por eso ustedes ven ahí la lista, versículo 10, versículo 11, versículo 12, para que entres en el pacto, se vuelve a repetir. Esto es muy importante, con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo. Ahí voy a parar. Y que Él sea tu Dios, tal como lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Voy a parar ahí en el versículo 13. Pero el propósito de obedecer es para que ellos puedan tener éxito. Para Israel en la tierra, el éxito y la prosperidad estaba condicionada a la obediencia a Dios. Muchos tratan de sacar esto y aplicar un evangelio de la prosperidad. Que si estamos dando suficiente, Dios nos tiene que dar el doble. Que si tenemos suficiente fe, Dios nos tiene que sanar de la enfermedad. Aplican textos así a la vida del creyente y no estudia el contexto de lo que está hablando. Y acá Dios está diciendo que Israel, en la tierra que le está dando, Dios los prospera si ellos obedecen en la tierra. Y el propósito es para mostrar a las demás naciones quién es este Dios. Ahora, ¿cómo esto trabaja para nosotros? Porque nosotros no podemos decir que si soy obediente Dios me va a prosperar. Tenemos a Job, el libro de Job, un hombre justo. No había otro justo como Job y le vino todo tipo de enfermedad y todo tipo de pérdida. El evangelio de prosperidad diría hoy en día no pasó la prueba. Este Job es un incrédulo pagano y ante Dios no, porque Dios quería manifestar algo en la vida de Job. Y entonces lo que nos sucede a nosotros, sean cosas buenas, sean cosas malas, nosotros tenemos que decir viene de Dios. Dios no solamente nos bendice, pero también permite que nos sucedan aflicciones y pruebas y dolores, también vienen de la mano de Dios, porque Dios es soberano. Y yo tengo que aprender como un niño a aceptar y confiar en mi Padre Celestial. Cuando yo la llevo a Anabela a ponerle las vacunas, ella no entiende el dolor que yo estoy permitiendo que le cause una inyección. En su mente es injusto. ¿Cómo mi mamá me va a llevar a un lugar que me van a pinchar y después me va a dar fiebre? Mi mamá no me ama. Y ella no entiende que la amo y me duele verla en dolor, pero es necesario para su vida y su salud tener la vacuna.
cuando Dios permite en nosotros calamidad, angustia, desgracia, tengo que confiar que es mi Padre Celestial y por algo Él lo está haciendo. Y si me lo revela, amén. Y si no me lo revela y no llego a entender, igual tengo que confiar en Él. Así como ella tiene que confiar en mí, que yo no deseo el mal. Israel, por el otro lado, iba a experimentar bendición solamente por obedecer. Solamente por obedecer, para Dios mostrar su poder ante los demás. Voy a parar ahí para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y la próxima semana continuamos del versículo 14, si pueden leer, y ya terminamos con el pasaje. Pero hemos estado hablando acerca de lo que es ceguera espiritual y cómo el Señor esperaba, ¿no?, que su pueblo responda, pero no iba a responder. Pero nosotros somos diferente historia. Voy a parar ahí para conversar.